¿Cómo se construye la feminidad en una mujer rusa desde la adolescencia? No es una cuestión decorativa ni anecdótica, sino un proceso cultural profundamente enraizado en siglos de historia, tradiciones familiares, presiones sociales, resiliencia colectiva y estrategias de sobrevivencia emocional. La feminidad rusa no es una moda ni una tendencia, sino una identidad cuidadosamente forjada desde la adolescencia a través de una serie de comportamientos, ritos cotidianos, observaciones silenciosas y aprendizaje transmitidos con rigor, a menudo sin necesidad de palabras. La adolescente rusa no espera a convertirse en mujer por el simple paso del tiempo. Se forma, se disciplina y se afina desde etapas tempranas, sabiendo que la belleza no es solo una ventaja estética, sino un símbolo de control sobre sí misma, una declaración tácita de poder personal, en un mundo que en muchas ocasiones no le dará margen para la improvisación. En el entorno ruso, la adolescencia no es una etapa permisiva, sino una preparación seria. Las adolescentes rusas no tienen el lujo de una transición caótica entre la niñez y la adultez. A menudo aprenden pronto que deben elegir con precisión cómo mostrarse al mundo, cómo construir una imagen que sea respetada, admirada y reconocida sin tener que levantar la voz. Esto no se logra por accidente, sino por un sistema de transmisión intergeneracional de hábitos, códigos, expectativas y ejemplos vivos. Las madres rusas son, en muchos casos, las grandes arquitectas de esta feminidad. No educan con discursos idealistas, sino con actos cotidianos que enseñan sin anunciarlo, la forma en que planchan su ropa, cómo se arreglan para salir aunque solo vayan al mercado, cómo se mantienen erguidas al caminar, cómo sonríen con medida, cómo expresan desacuerdo con gracia y firmeza. Las adolescentes rusas aprenden observando, absorbiendo estos comportamientos como verdades naturales que se transforman en hábitos. El entorno también impone sus reglas. Las escuelas rusas, los entornos urbanos, las dinámicas sociales en las familias y entre pares refuerzan de forma constante la importancia de estar presentables, de hablar con corrección, de no exagerar ni en el vestir ni en el hablar. La vulgaridad, el desaliño, la indiferencia estética son mal vistas y señaladas, no desde un juicio moral, sino desde una lógica de autoafirmación. Si no te respetas a ti misma, nadie lo hará. Esta convicción es compartida, no impuesta. Las jóvenes rusas entienden que su feminidad es su carta de presentación, su frontera ante el mundo y también su escudo. En un país donde las dificultades sociales y económicas han sido históricamente duras, donde el esfuerzo es un valor básico, la feminidad se convierte en una forma de dignidad. No es pasividad ni sumisión, es estrategia. Es saber hacer que las cosas ocurran sin tener que imponerlas. La mirada, el lenguaje corporal, el tono de voz, la postura, la elección del vestuario, todo comunica y todo se entrena. La adolescencia rusa está impregnada de esta conciencia estética y emocional. Las jóvenes se maquillan con discreción, pero desde temprano, no para esconderse, sino para resaltar. Eligen perfumes con una declaración de estilo personal. Aprenden a caminar con gracia incluso en invierno, sobre nieve o hielo, en tacones o botas, como si el mundo no pudiera alterar su porte. Se visten con elegancia contenida, aunque el presupuesto sea ajustado, porque en Rusia la elegancia no está ligada al lujo, sino al buen gusto, a la coherencia y al respeto propio. Muchas toman clases de danza o gimnasia desde niñas, no solo por deporte, sino porque se entiende que el cuerpo debe ser entrenado para expresarse con armonía. Incluso en los barrios más marginales, la idea de verse bien no es superficial,
es símbolo de que una mujer se valora y se hace valorar. En este sentido, la feminidad se vuelve inseparable de la autoestima y desde la adolescencia se cultiva como un deber silencioso pero firme. También existe una fuerte formación psicológica detrás de la feminidad rusa. Las adolescentes aprenden a ser autosuficientes sin perder la ternura, a cultivar una dulzura que no excluye la fuerza, a mostrarse afectuosas sin parecer débiles. Saben que las emociones no deben exhibirse en exceso, pero sí gestionarse con inteligencia. No llorar en público con facilidad, no discuten gritando, no buscan validación inmediata. Su feminidad está íntimamente conectada con la idea de control interno. Desde jóvenes entienden que la belleza pierde impacto si no se está acompañada de un carácter sólido. Por eso se cultivan en el silencio, en la lectura, en la escucha, en la observación. No buscan destacar con estridencia, sino con presencia. La feminidad en este marco no es una máscara, sino una arquitectura emocional sofisticada. Una mujer rusa adolescente sabe que no basta con parecer bella. Hay que saber sostener la mirada, tener tema de conversación, saber reír con elegancia y decir no con estilo. El entorno también influye en la forma en que esa feminidad se adapta al tiempo. A pesar de la modernización, de la globalización, de las nuevas corrientes de género y del empoderamiento en clave occidental, en Rusia la feminidad sigue siendo vista como una virtud. Las jóvenes no reniegan de su deseo de verse hermosas ni lo consideran un acto de debilidad. Al contrario, lo asumen como una elección libre, como una forma de arte íntimo que las conecta con lo mejor de su linaje femenino. Por eso, la feminidad rusa sigue siendo inconfundible y reconocible incluso fuera de sus fronteras. Hay algo en su andar, en su forma de hablar, en su cuidado meticuloso de la apariencia que no se puede imitar sin haberlo vivido desde adentro. No es un performance, sino una forma de estar en el mundo. La mujer rusa no actúa su feminidad, la habita. Lo que muchos ven como un misterio cuando conocen a una mujer rusa no es otra cosa que el resultado de una ingeniería emocional, estética y cultural finamente elaborada desde la adolescencia. Una formación que no se limita a los libros ni a los consejos bien intencionados, sino que se encarna en la vida diaria, en el ejemplo constante, en las pruebas superadas en silencio. La feminidad rusa no es una respuesta a la mirada masculina, aunque sepa jugar con ella, es una afirmación vital. Las adolescentes no se preparan para agradar a todos, sino para gustarse a sí mismas, para estar listas ante cualquier situación, para brillar sin depender de nadie. Es esta autonomía estética y emocional, cultivada desde temprano, lo que hace que una mujer rusa se destaque incluso en su entorno donde nadie la conoce, porque ella sabe quién es y no necesita gritarlo. Así se construye la feminidad en una mujer rusa, desde el silencio de los gestos, desde la constancia de los hábitos, desde la mirada compartida entre generaciones que saben que la belleza es una forma de lenguaje, pero también una forma de defensa. No es un proceso instantáneo ni intuitivo, es una construcción meticulosa, casi artesanal, donde cada paso, cada elección y cada detalle cuenta. Y cuando esa joven llega a la adultez, no necesita presentarse, el mundo la reconoce.